convencidos que la sociedad sea tan fuerte como lo sean sus familias. Es por ello que nos esforzamos para que los matrimonios, que son la base de la familia, funcionen correctamente. Les invito a ver un testimonio de lo que Dios puede hacer en su matrimonio. Adelante, Multimedia. Te voy a contar mi historia, que es con este hermoso caballero Justiniano Corredor, el cual hemos pasado terribles situaciones, donde el aburrimiento, el estrés, el colapso, el que trabaja y te llega tarde y se te va con los amigos, que tú te sientes frustrada, que agarras tu maletica y te largas porque no te consideran. A ti te estoy hablando. Hace mucho tiempo, mi esposa y yo íbamos en un autobús en destino Mariara hacia Maracay. Íbamos en el primer puesto y ella empezó a hablarme y a decirme en un tono un poco gritado: ¿tú crees que no te estoy viendo? Y yo volteo a la izquierda y digo: ¿qué estás viendo? Te estoy viendo que estás viéndola a ella. Había una chica frente al motor, sentada en el motor del autobús, y empezó a armar una escena de celos, a pegar unos gritos. Tengo rato viéndolos ahí, estoy cansada de que me estés haciendo esto. Y yo: ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? Automáticamente le dije al colector: chamo, déjame aquí. Y nos bajamos de ese autobús, y después que nos bajamos, no se imaginan todas las cosas que nos dijimos. Experiencias horribles. Ella era muy celosa, demasiado celosa. Vivíamos en una vida completamente aburrida a causa de los celos, a causa de la desconfianza. Y entendimos un día que eso no estaba funcionando bien. Y ya habíamos tomado la decisión, de hecho en algún momento la tomamos, de separarnos. Un día, en medio de todo ese aburrimiento, todo ese desastre de vida que estábamos viviendo, un compañero de trabajo me hizo una invitación a la iglesia, me hizo la invitación a un lugar donde él estaba asistiendo, y me dijo que un concierto. Sí. ¡Ay, me estafaron! ¡Era un concierto! Claro, porque invitarme, yo no quería nada con Dios. Cabe destacar que yo, con Dios, divorciada. Nada que ver con Dios. Yo con Dios no quería absolutamente nada. Cuando por fin logré convencer a mi esposa de que fuéramos al toque, al concierto, bueno, resulta que acontece que nos encontramos la experiencia más importante que he tenido en mi vida. Y es que a través de una persona que estaba predicando, para ese momento no sabía qué término darle, él estaba hablando y empecé a sentir algo muy fuerte dentro de mí que empezó como a confrontarme, pero a la vez sentí un abrazo muy cálido que me hizo saber que Dios estaba al control de mi vida y al control de mi matrimonio, y que las cosas no iban a ser más aburridas. Me preguntaron qué quería que hiciera Dios por mi vida, y yo, una de las cosas que quería es que mi esposa conociera a Dios. Y ella me dice, en la vía hacia nuestra casa, me dijo: párate aquí, por favor, necesito decirte algo. Y ese algo era: mira, yo te conocí a ti y tú no eras así como quieres ser ahorita. Entonces tú me dices qué hacemos: o te quedas conmigo o te quedas con eso que estás haciendo ahorita. La decisión era, yo apostaba a conocer más a Dios, y eso hizo que, bueno, mi comportamiento fuera diferente. Y eso fue lo que empezó a ver ella, que las cosas empezaron a funcionar mejor. Y entonces fue ahí donde empezó a asistir conmigo a la iglesia, donde decidimos pues ir a un encuentro, pasar un momento que transformó nuestra vida. Y hoy día la situación es totalmente diferente, ¿no? Yo vivo con una esposa maravillosa, ¿no? Una esposa que no es celosa. Creo que es uno de los grandes logros. Resulta que mi esposo tiene muchas prioridades, es un hombre muy ocupado, como muchos de sus esposos, ocupado en el trabajo, aquí, buscar allá. Y eso ya era tú sentirte desplazada. Yo me la pasaba dándole a este hombre cataleta. Todos los días. Ya, ok. Bueno. Cataleta. Hay que hablarle con la verdad a la gente. Ok, me acuerdo que yo en un taller de Gema, en el cual, bueno, fue espectacular, nos enseñaron muchas cosas, picantes y no picantes, de todas. Y en ella mi esposo al final dijo: lo vi. Cuando él dice lo vi, quiere decir que vio que debe hacer sentir a su esposa importante para él. Y no quiere decir que no sigamos pasando dificultades, pero cada vez que me molesto, yo soy la más gruñona. Sí, bastante. Y Dios siempre nos da esa habilidad de escucharnos, de resolver y de avanzar. Sí, definitivamente las experiencias que hemos tenido en Dios nos han hecho crecer cada día, nos hacen soñar, nos hacen
creer en que las cosas pueden ser cada día mejor. Y como lo dice ella, en medio de las dificultades aprendimos, y tal cual como vivimos esa experiencia en el taller de generación matrimonial, aprendimos herramientas y esas herramientas las hemos estado aplicando y nos están dando resultados. No se ven, eso lo ha hecho Dios, y mi esposa ha sido instrumento para que hoy día pues pueda ver ese tipo de detalles, cada día poderle decir que está hermosa, que está bella como hoy, está preciosa mi esposa. Y bueno, definitivamente la vida en Dios es totalmente diferente. Y tener un matrimonio y ver un antes y un después es satisfactorio. Yo era de las que decía, loro viejo no aprende a hablar, y no es así. De lo que dice, tu esposo nunca va a ser detallista, él nunca, eso era para mí, nunca va a ser así. Y te digo que sí puede suceder, sí puede cambiar, puede llegar a tener el esposo maravilloso que quieres, puedes lograr todo eso que quieres proyectar en él, puedes moldearlo y él se deja moldear. Mujer que piensa que no va a ser así, pero ¿sabes qué? Con Dios. Si Dios no está en el asunto, no vas a conseguir nada de eso. Mira, ni que hablen, ni que se concilien, ni que hagan cuentos, pactos, lo que quieran hacer. Si Dios no está, eso no va a funcionar. Vaya que yo hice muchas cosas y no funcionaron. Funcionó meter a Dios en el asunto. Así que yo hoy te recomiendo de primera mano, cabe destacar que seas como yo, protagonista de una historia feliz de matrimonio, que tú te puedas sentar y decirle a tus hijos el antes y el después de tu vida. Los queremos invitar a que, basado en esta experiencia que nosotros vivimos, basado en esta vida, estos años que tenemos de haber conocido a Dios, definitivamente Cristo marcó un antes y un después. Ese antes y después hoy para nosotros es imposible, como lo dice una canción, volver atrás después de habernos encontrado con Jesús. Nuestro matrimonio es otro, mi esposa es otra, yo soy otro, pero eso otro es para bien. Esa nueva persona que está en nosotros nos ayuda a crecer, nos ayuda a hacer cada día un mejor matrimonio, y yo los invito a ustedes a que vivan la experiencia, a que tengan un encuentro personal con Jesús, un encuentro que puede transformar sus vidas, que cada día las cosas pueden funcionar mejor si le creemos, si decidimos colocar nuestro ego y nuestro yo a un lado y dejar que el matrimonio sea lo primero, que Dios sea lo primero, y por medio de Dios el matrimonio. Fundajés es familia, y para nosotros es un placer que nos permite entrar a sus hogares y compartir con ustedes este tiempo de adoración a Dios. Vamos a orar para preparar el ambiente y darle a Dios la adoración que solamente Él se merece. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por este día tan lindo que nos has permitido, Señor, disfrutar. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas. Espíritu de Dios, quita la venda de nosotros y ayúdanos, Señor, en todo momento a adorarte a ti. Queremos recibir tu palabra, Señor, queremos recibir tu mensaje, queremos que seas tu palabra transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Llegó el momento de recibir la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, nuestro apóstol Gabriel Brito. Hace algunos años escuché una anécdota sobre un anciano, un joven y un burro. Ellos hacían un largo viaje desde su pueblo hasta la ciudad para comprar alimentos. En la travesía les tocaba pasar por varias aldeas. Al pasar por la primera aldea, el anciano iba montado en el burro mientras su joven nieto iba caminando al lado tomado de las cuerdas del animal. Al verlo, la gente de aquella aldea empezó a comentar: qué desgraciado ese viejo, sentadote en el burro mientras el pobre niño camina. Al escuchar aquellos comentarios, el anciano tomó la decisión de bajarse del burro y tomar el lugar del niño. Al pasar por la próxima aldea, escucharon a la gente comentar: qué inconsciente ese muchacho, tan lleno de vida y dejando que el pobre anciano camine. Nuevamente, al escuchar el comentario, el anciano tomó la decisión de montarse los dos en el burro, y al pasar por la siguiente aldea escucharon a la gente comentar: esos sí son desconsiderados, los dos montados en ese pobre animal, lo están matando. Ante el nuevo comentario, el anciano tomó la decisión de que los dos caminaran junto al burro. Al pasar por la siguiente aldea escucharon a la gente decir: sí son estúpidos, con un burro y a las dos andan a pie. Moraleja: es imposible agradar a todo el mundo.
Eso es algo completamente imposible. Esto es algo que yo tengo muy claro desde hace muchos años. Como predicadores siempre estamos expuestos a los comentarios de la gente. Siempre habrá personas a las que le guste nuestro mensaje y a las que definitivamente no le guste. Y esto no es algo nuevo. Pasó ayer, pasa hoy y pasará mañana también. Yo pregunto, ¿por qué mataron a los profetas? Porque lo que hablaban les resultaba muy incómodo para algunos que lo escuchaban. ¿Por qué matan a Juan el Bautista? Porque sus palabras no le agradaron a la mujer de Herodes. ¿Por qué las palabras del mismo Jesús bendecían a unos y a otros le hacían tanto ruido que no lo podían soportar? Es que definitivamente comunicación, ante todo, es relación. Así es, la comunicación, ante todo, es relación. Por lo tanto, el mensaje siempre va a ser tomado de acuerdo a cómo tú veas al comunicador, de acuerdo al concepto que tengas de él, de acuerdo a cómo te caiga, de acuerdo a la primera impresión que te dé, es decir, de acuerdo a lo que tienes por dentro. Cuando nosotros analizamos las personas a quienes le caían mal las palabras de Jesús, es decir, a los escribas, a los fariseos y a toda esa élite religiosa de su día, podemos observar el concepto que ellos tenían de Jesús. Ellos lo llamaban hijo de Belcebú. Ellos fueron los primeros orientales. Ellos lo llamaban hijo del diablo. Le decían que estaba endemoniado. Lo llamaban libertino, amigo de pecadores, comelón, borrachón. No lo reconocían como maestro de la ley, entre muchas otras cosas más. Así que lo que ellos tenían en su corazón, la forma como percibían a Jesús, lo que ellos pensaban de él, ciertamente afectaba la forma en que recibían su mensaje. Por otro lado, las palabras de Jesús también le caían mal porque dejaban en evidencia su mal proceder. Es decir, Jesús los desnudaba ante el pueblo y eso le molestaba en gran manera. Es que hasta sus propios discípulos, los 12 apóstoles, fueron incomodados con las palabras de Cristo. Cuando leemos Juan capítulo 6, versículos 60 y 61, ese nos dice que al oír las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús dice el versículo 61 que sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Hasta los discípulos de Jesús se ofendían por lo que Jesús decía. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se ofendían los discípulos con las palabras de su maestro? ¿Por qué se ofendían? El texto lo dice, porque murmuraban de lo que su maestro enseñaba, porque ellos no estaban de acuerdo con muchas de las enseñanzas de Cristo, porque a ellos no les parecía la forma de proceder de su maestro. Por eso se ofendían, se molestaban por lo que él decía y cómo lo decía y cómo lo hacía. Por eso se molestaba. Esto deja ver muchas cosas. Deja ver que en realidad andaban con Cristo, pero no lo veían como el Mesías. No lo veían como el Hijo de Dios. No lo veían como el ungido de Dios para ellos. Al contrario, lo veían como un profeta más. Veían era el hombre. Por eso Jesús un día lo encargó y le dijo, ¿qué piensan ustedes de quién soy yo? Y solamente Pedro fue que dijo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. Pero el resto no. Lo veían, ellos veían el hombre. Por eso creían, cuando ellos veían el hombre, por eso creían tener derecho de murmurar de él, de sus enseñanzas y de sus decisiones. Pasó ayer, pasa hoy, seguirá pasando. El problema de qué es, cómo ves al comunicador. Por otro lado, la gente siempre se va a ofender con el mensaje que lo desnuda. Siempre se va a ofender con el mensaje que deja en evidencia su mal proceder, que deja al descubierto su pecado, que lo hace ver tal cual como es. La gente siempre se va a ofender con ese mensaje. Hay una anécdota muy interesante de un general muy famoso de la antigüedad en Atenas, quien en su juventud era discípulo de Sócrates. Este general, este joven, cuando se encontraba con Sócrates, le decía, Sócrates, te odio,
porque cada vez que me encuentro contigo, me haces verme tal cual como yo soy. Por eso odiaba a Sócrates. Mi mensaje de hoy es el evangelio que la gente quiere oír. Ahí está mi mensaje del día de hoy. Es que a muchos les gusta escuchar un evangelio que les diga, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a hacer grande y poderoso. A la gente le gusta escuchar eso. A la gente le gusta escuchar un evangelio que le diga, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Un evangelio que le diga, ven a Cristo, Él va a arreglar tu matrimonio. Ven a Cristo que Él te va a sanar. Ven a Cristo que Él va a arreglar a tu esposo, a tus hijos. En fin, un evangelio que le diga, ven a Cristo porque Él va a solucionar todos tus problemas. Yo me pregunto, ¿es Dios capaz de hacer todas estas cosas? La respuesta es que claro que sí. Dios las puede hacer. Pero si no lo hace en mi vida, ¿deja acaso de ser Dios? Si no lo hace, entonces yo no le voy a servir, yo no le voy a adorar, yo no voy a hacer nada con Él porque no lo hace en mi vida. Estas son palabras muy lindas. Dios te va a sanar, Dios te va a salvar, Dios te va a prosperar. Estas son palabras muy lindas. Aún muchas de ellas pueden tener fundamento bíblico, pero cuando son expuestas y entendidas desde una mentalidad humanista, sonarán muy bien, pero le hacen un daño terrible al cristianismo. Cuando escuchamos que Dios te va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Ciertamente, nosotros encontramos en la Biblia a personas que Dios prosperó, que Dios hizo grande en la tierra, pero también encontramos a muchas otras que no. Y aún así era parte del plan de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos, capítulo 11, que se conoce como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Ahí habla lo que las personas alcanzaron por la fe. Dice que unos fueron grandes, poderosos, conquistaron reinos y conquistaron muchas cosas. Fueron grandes. Ahí habla que por la fe lograron grandes cosas. Pero en el verso 35 específicamente, también nos habla de otro tipo de personas que también tenían fe. Dice, otros, en cambio, por la fe, fueron torturados. ¿Escuchaste? Fueron torturados. Y dice que a pesar de que fueron torturados, no aceptaron ser puestos en libertad porque no querían negar su fe. Dice que por la fe, unos sufrieron burlas y golpes por la fe. Otros fueron atados y llevados a la cárcel por la fe. Los mataron a pedrada, los cortaron por la mitad, los mataron a espada. Algunos de ellos vestían piel de oveja y de cabra. Dice, por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. Por la fe. ¿Dejó acaso de ser Dios? ¿Dejaron ellos de adorar a Dios porque no recibieron la prosperidad que esperaban? No. Quiero explicarme bien, porque sé que en este momento algunos pueden estar estremecidos por esto. Yo quiero explicarme bien. Los que me conocen saben que yo predico un evangelio que prospera. Saben que yo creo, yo soy un firme creyente de la prosperidad del reino. Pero si Dios no lo hace conmigo, aún sigue siendo Dios. Yo lo seguiré sirviendo y lo seguiré amando. Yo sé lo que es predicar de un Dios que prospera con los zapatos rotos. Yo sé lo que es eso. Así que no me malinterprete de que ahora estoy en contra de la prosperidad. No estoy en contra de la prosperidad. Yo predico prosperidad. Yo predico que el reino prospera. Pero si Dios no lo hace conmigo, Dios sigue siendo mi Dios. Yo lo seguiré amando, lo seguiré sirviendo. El problema de esta mentalidad humanista es que te hace acercarte a Dios buscando prosperidad. Mucha gente con mentalidad humanista se acerca a Dios buscando prosperidad, buscando las manos de Dios, lo que Dios te puede dar. Cuando realmente nosotros debemos buscar a Dios por lo que ya nos dio, por lo que pasó en la cruz del Calvario. El motivo real de buscar a Dios es salvación, no prosperidad. La prosperidad puede venir como consecuencia, pero no es nuestro motivo real. Nosotros debemos buscar a Dios por salvación, porque de nada vale que tengas prosperidad si al final pierdes tu alma. Sin Dios se puede conseguir prosperidad. Hay mucha gente que disfruta de ella hoy y no tiene a Dios,
Pero lo único que no podrás encontrar en más ningún lado, sino solamente en Dios, es salvación. Lo único es solo algo que Dios te puede dar. Salvación solamente te la puede dar Dios por medio de Jesucristo. Y ese es el motivo correcto por el cual todo ser humano debe buscar a Dios. Porque sin Dios podemos estar prosperadamente perdidos. Cuando nosotros escuchamos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ciertamente un mensaje que está completamente centrado en el hombre y que apela directamente a su amor propio. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros no tiene un plan maravilloso para su vida? ¿Quién de nosotros no quiere que le pasen cosas buenas a mi vida, a su vida? Todos. Todos tenemos un plan maravilloso para nuestra vida. Y si ahora viene este evangelio humanista y nos dice que Dios también tiene un plan maravilloso para mi vida, o sea, que Dios desea trabajar por mis propósitos, Dios desea que yo sea feliz, maravilloso, maravilloso, excelente. Ese es el evangelio que muchos quieren. Por eso muchos cuando oran se dirigen a Dios como el genio de la lámpara en vez de dirigirse a Él como su Señor. El problema viene cuando los humanistas descubren que los planes de Dios para su vida, los planes de Dios para el ser humano, tienen más que ver con su voluntad, con la voluntad de Dios y no con nuestra voluntad, no con la suya. Cuando descubren que los planes y pensamientos de Dios son muy diferentes a los suyos, ahí viene el problema. Por ejemplo, cuando vemos la historia de Saulo de Tarso, quien luego más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, podemos notar entre los planes de Saulo de Tarso estaba hacer una carrera política entre la élite religiosa de sus días. Su educación y su actuación lo perfilaban de esa manera. Sin embargo, ¿cuáles eran los planes de Dios para la vida de Pablo? Los podemos encontrar en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor se le aparece a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Wow, tú escuchas esa primera parte y dices, aleluya, Dios me escogió. Segunda parte, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Usted dice, Señor, habla, que tu siervo oye. Pero el 16 es la clave. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué? Ya va. Un momento. ¿Dónde queda que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida? ¿Qué tiene de maravilloso que yo vaya a sufrir por el nombre de Cristo? De hecho, el apóstol Pablo resume un poco todo lo que tuvo que pasar por el plan de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, desde el verso 23 al 27. El apóstol Pablo da una pequeña descripción, un pequeño resumen de lo que él tuvo que pasar por amor al nombre de Cristo. Pablo dice, he estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me han castigado con 39 azotes. En 5 ocasiones. 3 veces me golpearon con palo. Una vez casi me matan a pedrada. 3 veces estuve en naufragio. Una vez tuve que pasar todo el día y toda la noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente, he estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos, en los mares. He estado en peligro por causa de los falsos hermanos. He trabajado duro fatigante. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener que cubrirme. Yo me pregunto, ¿dónde queda aquí el Dios te ama y tiene un maravilloso plan para la vida en esto que pasó el apóstol Pablo? ¿Dónde queda aquí eso? Nombro al apóstol Pablo por nombrar uno.
Es que yo quiero que tú entiendas en esta mañana que los pensamientos de Dios son muy, pero muy diferentes a los pensamientos del hombre. Por eso es que Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9 dice, el Señor dijo, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi obrar es tan diferente al de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. ¿Me permiten un ejemplo más? Ténganme paciencia, por favor, un ejemplo más. Cuando escuchamos Dios ama al pecador, pero odia su pecado o aborrece su pecado, yo me pregunto, ¿cómo cuadra esa frase con textos como por ejemplo el Salmos capítulo 5, versículos 4 y 6, donde dice textualmente, Dios mío, a ti no te agrada el mal, no permites que los perversos estén cerca de ti, no aceptas a quienes no te obedecen, rechazas a los que hacen el mal, los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerles mal a los demás. Bueno, de seguro me vas a decir que eso era en el Antiguo Testamento. Es decir, que eso era cuando estábamos bajo la ley, como si el Antiguo Testamento ya no estuviera vigente. Pero bueno, para ti que estás diciendo que eso era bajo la ley, veamos un ejemplo entonces en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 8 dice, los cobardes, los que renuncian a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, adulterio, fornicación, son pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos. Es decir, todos los pecadores tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Ahora yo te pregunto a ti, que me escuchas, que me estás viendo, si Dios aborrece solo el pecado, pero ama al pecador, ¿por qué envía al pecador al infierno? Te pregunto, ¿por qué envía al pecador al infierno? Ahora, ¿no será que Dios a quien ama es a aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que los confiesa y se aparta, alcanzando así la misericordia de Dios? ¿No será que a eso es quien Dios ama? Aquel que se aparta de su pecado, aquel que lo confiesa. Es que el evangelio que la gente quiere oír, lamentándolo mucho, ha afectado aún hasta el mensaje que se transmite en la iglesia. Usted me puede decir, apóstol, usted sí es exagerado. No, basta con ver la presión que reciben los pastores de los miembros de la iglesia para que en la iglesia las cosas se hagan como a ellos les gusta, como a ellos les parece bien, como ellos se sientan más cómodos, como le parezca mejor a ellos. Es decir, más centrado en ellos que en la voluntad de Dios. Otra vez quiero aclarar, porque sé, como yo conozco mi ganado, sé que se puede prestar a malinterpretación lo que estoy diciendo. Entonces quiero aclarar este punto acá. Yo no estoy en contra de contextualizar el evangelio para alcanzar a los perdidos. No estoy en contra de eso. Pero para alcanzar a los perdidos, no estoy en contra de hacer que el evangelio sea más entendible para alcanzar la cultura en la cual estamos hoy. Eso lo aprendí muy bien en misionología cuando yo estaba en el seminario bíblico. En esa materia vimos esto. Ahora, lo que yo estoy hablando es que la presión humanista no viene de la gente de afuera, viene de los que están adentro. Los que presionan son los que están adentro. Por lo general, son los mismos cristianos los que más critican lo que se hace adentro en la iglesia. Y después
quieren que sus hijos, que sus esposos, que sus amigos acepten a Cristo y asistan a la iglesia. Cuando ellos tienen tiempo escuchándolo quejarse y hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores, por todo lo que a ellos les parece o no les parece según sus criterios humanistas. Porque cuando no les parece algo, van allá a la casa a criticar y no le importa delante de quién lo hace. Es por ello que muchos se sienten con el derecho de juzgar. Hoy vemos cómo los servicios se programan y se adaptan mucho más, cada vez más. ¿Para qué? Para la comodidad y el bienestar de las personas que asisten a los servicios. No para la gloria de Dios, no para la exaltación de Dios, para la comodidad de los que asisten a servicios. Es por eso que muchos se sienten con el derecho de juzgar, de opinar de cómo estuvo el tiempo musical, si los cantos le ministraron o no le ministraron, si sintieron la presencia de Dios o no la sintieron, si la palabra que se predicó les gustó o no les gustó. Como si el servicio fuera para ellos. Qué increíble, ¿no? Piensan que el servicio es para ellos. Por eso yo propuse el cambio y estoy proponiendo el cambio de término de servicio a culto. Sí, yo sé que suena religioso la palabra culto, pero es que servicio da la idea de que vengo a que me sirvan. Y ay de si no me siento bien servido, salgo hablando y criticando de mi experiencia. Servicio da la idea de que vengo a recibir y no a dar, porque si lo entendiéramos de que vengo a servir fuera otra cosa, pero la mayoría no lo ve así. En cambio, culto, la palabra culto es la adecuada porque culto se va a rendir adoración a una deidad. ¿Sabe qué es una cosa nada cómoda? Ir a la montaña de Sorte. La gente va allá y va gente con plata, gente sin plata. Allá van a la montaña de Sorte, ¿qué? A rendir culto. Allá no hay bancas, no hay sillas acolchadas, no hay aire acondicionado. Eso es monte, hay mosquitos, hay de todo, se ven unas cosas horribles en ese lugar, pero la gente va allá a rendir culto. La gente va allá a rendir culto, a adoración a los santos. Entonces, la mentalidad que debe tener alguien cuando va a culto, cuando viene a la iglesia, es que va a rendir culto a Dios, va a rendir su vida en adoración a Dios, va a darle de lo que Él tiene, y eso cambia por completo el ambiente. Aunque les confieso que todavía muchos no han pasado el switch, pero eso es la idea. Cuando vamos al domingo, vamos a rendir culto a Dios. Nosotros podemos ver la influencia humanista hasta en las canciones que cantamos hoy. Les confieso que a mí a veces me cuesta ver si es cristiana o no. Y no quiero que me malinterprete tampoco en esto. Yo no quiero caer en el extremo de decir que si una canción no nombra a Dios, no es cristiana. No estoy cayendo en eso. Yo sé que si una canción habla de los valores, de los principios cristianos, es cristiana. Yo no estoy cayendo en esa parte. Mi punto de vista es que quiero que lo analice, que las canciones hoy, la letra de las canciones que más nos gusta, que más suena, son aquellas que están centradas en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y no en Dios. No en Dios. Y es que las canciones cristianas de hoy tienen un mayor sentido romántico que espiritual. Nada que ver con las canciones que encontramos en la Biblia, como por ejemplo el cántico de Moisés, la canción de Débora y Barak, el canto de Ana, entre muchas otras donde ¿qué? Donde Dios es el centro y no el hombre. Aclaro y sigo aclarando porque yo sé que mis palabras muchas veces son malinterpretadas. Sigo aclarando, no es que yo estoy proponiendo que volvamos a los coros de antaño, que tampoco tiene nada de malo. Si le hacemos un remake ahí y le ponemos aquí actualizado, esos coros son buenísimos. Pero no es que estoy proponiendo que volvamos a los coros de antaño. Es que quiero que volvamos a que Dios sea el centro de nuestros cánticos, que Dios sea el centro, que cantemos de su grandeza, que cantemos de su poder, que cantemos lo grande que es, que cantemos de eso. Eso es lo que quiero que cantemos nuevamente. ¿Y qué decir de las enseñanzas? ¿Qué decir de las enseñanzas?
Si yo anuncio que voy a realizar una serie de enseñanzas que hablen de autosuperación personal, automotivación, entiende tus emociones, sana las heridas de tu corazón, sana tu autoestima, sé un gran líder, multiplicación financiera, disfruta de tu sexualidad, Dios quiere que seas feliz y muchos temas más como ese, donde el tema central sea el bienestar del hombre, de seguro que con un poco de publicidad yo llenaría auditorios. Apóstol, ¿esos temas, acaso esos temas son malos? ¿Son malos predicar esos temas y escuchar esos temas? No son malos. Entiéndeme el punto, por favor, no me malinterprete. No es que yo esté diciendo que estos temas sean malos. El problema es que a la mentalidad humanista solo le gustan ese tipo de temas, solo quiere escuchar ese tipo de temas. Pero nada que lo llame a compromiso, nada que lo llame a responsabilidad, nada que lo llame a asumir riesgos, desafíos, a salir de la comodidad. Esos temas no son populares para la mentalidad humanista. ¿Y qué decir de hablar acerca del pecado, de hablar de la santidad, de hablar de la justicia, de hablar de la verdad? Esos temas no le suenan bien a los oídos humanistas. Y dice, apóstol, se le va a ir la gente por estar predicando esos temas. Cuando los oídos humanistas escuchan estos temas, dicen, el apóstol está bravo. El apóstol está bravo. La mayoría de ustedes no me ha visto bravo. Solo unos poquitos han tenido ese privilegio. La mayoría de ustedes no me ha visto bravo. Así que el apóstol no predica bravo. El apóstol no está bravo. Otros dicen, el apóstol está bravo y está hablando de mí. Yo te pregunto, ¿de quién más voy a hablar sino de ti? ¿De quién más voy a hablar? Ahí tienes razón, estoy hablando de ti. Sí, de ti, ajá, ese, tú mismo, de ti. De ti que tienes esa mentalidad humanista y por eso te sientes aludido y te molesta las cosas que yo digo. De ti estoy hablando, de ti que te identificas aún hasta con los ejemplos y las anécdotas que yo cuento y dices, eso es conmigo. Bueno, te quiero confesar en esta mañana, sí, es contigo. Contigo, sí, ese sí, es contigo. Lo único que te falta decir es como el general ateniense, discípulo de Sócrates que nombré al principio, lo único que te falta decir es eso. Apóstol, te odio porque cada vez que escucho tus prédicas me haces ver tal cual como soy. El gran problema es que el humanismo nos ha vendido la idea de que el ser humano es bueno y por eso merece todo lo mejor de Dios. Y eso es algo completamente falso. El Evangelio a mí me dice todo lo contrario. El Evangelio dice que el ser humano es perverso y merece la ira de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice, todos pecaron y por eso, por el pecado, están destituidos. No pueden participar de la gloria de Dios. Tal vez este no es el evangelio que tú quieres oír. Tal vez estas no son las palabras que te agradan oír. Pero esa es la diferencia de un apóstol y de un conferencista. Yo no estoy aquí para decir las palabras que tú quieres oír. Yo tengo que decirte, corriendo el riesgo de que tú te moleste, yo tengo que decirte las palabras que tú necesitas escuchar, no las que quieres oír. Yo tengo que predicarte a ti el evangelio que necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque hay un evangelio que promete placeres y deleite, que no todos alcanzan, por eso muchos viven frustrados y muchos abandonan el camino de la fe cuando se frustran por no acceder a todo lo que su mentalidad humanista creyó que podía acceder en Dios. Hay ese evangelio. En cambio, el evangelio que yo te predico es un evangelio que promete salvación y vida eterna. Tal vez no placeres y deleite, pero sí salvación y vida eterna. Que al final de tu vida, tu alma va a ser preservada en la eternidad. Todos los que quieran ese evangelio de salvación, yo les invito que el día de hoy le digamos a Dios que queremos conocerlo, a Él, realmente a Él. Por eso yo te invito a ti que estás en tu casa, a ti que has escuchado este tema de principio a fin, yo te invito a que ahí donde estás, con tus propias palabras, le diga a Dios, Señor, yo quiero conocerte.
yo quiero conocerte. Con tus propias palabras te puedo orientar. Dile, Señor, yo deseo conocerte. Yo quiero tenerte en mi vida. No una religión, quiero tenerte a ti, Señor. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero que me ayudes. Espíritu Santo, ayúdame a encontrar a Dios. Ayúdame a conocer a Dios. Hoy inclino mi corazón a buscarte. Inclino mi corazón a conocerte. Hoy deseo buscar de ti con todas mis ganas, con toda mi fuerza. En el nombre de Jesús. Si usted acaba de hacer este tipo de oración, yo te invito que la persona que te pasó este link, o si estás viendo esta prédica con alguien ahí en la casa que te invitó, yo te invito a dile a esa persona que te ayude a aceptar a Cristo, que te predique el evangelio, que te muestre el mensaje de salvación, que te predique el mensaje de salvación y que puedas conocer a Cristo. Por razones de tiempo, yo solamente puedo orar por ti, pero esa persona que está a tu lado, esa persona te puede orientar y te puede guiar en el plan de salvación. Necesitas escuchar y conocer y entender el plan de salvación, porque solo así puedes ser salvo. Igualmente, si tú eres cristiano, tienes tiempo asistiendo con nosotros, pero te has dado cuenta de que tu mente se ha poblado de pensamientos humanistas, yo te invito a que te arrepientas. Te invito a que le digas, Señor, perdóname porque me he centrado en mí y no en ti. Que hagas tuyo el Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán como consecuencia de eso. Pero primeramente Dios, primeramente Dios. Igualmente en esta mañana quiero orar por la familia. Quiero orar por esa familia que se reúne domingo a domingo. Quiero orar porque sea Dios mostrándole el camino, que sea Dios mostrándole las cosas que hemos de pasar en ese tiempo y que dándole la fortaleza a la familia para poder seguir adelante. Señor, yo oro por la familia, las bendigo, las cubro con tu sangre preciosa. Señor, yo declaro que tu provisión llega a cada hogar, que tu protección está con cada hijo discípulo de la visión, con cada familia que nos está viendo en este tiempo. Señor, que tu provisión, que tu sanidad está allí, Señor. Por eso sigo declarando sanidad sobre aquellos padres que han tenido una dolencia, que han pasado por algo, que están padeciendo de algo. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu vida. Yo declaro liberación para ti en este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia, Señor. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y en esta mañana te invito que adores a Dios, que alabes a Dios, que junto con tu familia y junto con los que están en la casa, le brinden un fuerte aplauso al Señor, le brinden alabanza, le brinden adoración, haya un abrazo ahí familiar. Pronto entraremos juntos nuevamente, pronto disfrutaremos otra vez de la comunión en la iglesia. Ya falta poco, iglesia, falta poco. Dentro de poco nos volveremos a reunir, nos volveremos a encontrar y ya no será a esta distancia, podremos estar juntos nuevamente. Quiero que aprovechemos también la ocasión para levantarle la ofrenda a Dios, tomar los diezmos, tomar las ofrendas, algo que se hace de manera voluntaria, como siempre lo he explicado, en los videos anteriores lo puede ver. Solamente quiero decirte, si no está viendo por primera vez, ofrenda y diezmo es algo que se hace de forma voluntaria. En este lugar nadie está obligado a dar ni un solo centavo de su provisión si no lo desea hacer. Todo lo que lo hacemos porque sabemos lo que estamos haciendo. Así que aquellos que decidan, que han decidido en su corazón honrar a Dios, en esa mañana dispongan su ofrenda, dispongan su diezmo. En la pantalla van a aparecer los medios disponibles para ello. Si lo tienen efectivo, recuerde que en los días, lunes, martes, en la mañana, en la oficina están allá y lo pueden recibir. Y si no, lo que tienen por un banco, ahí van a aparecer las cuentas nacionales, las cuentas internacionales, todos los medios disponibles para que usted pueda ofrendar y diezmar. ¿Estamos listos? Quiero bendecir a las familias entonces. Señor, bendice las familias que están representadas
en estos diezmos y ofrendas. Señor, que la palabra de Malaquías se cumpla en cada uno de nosotros. Señor, que las ventanas de los cielos sean abiertas y haya derramar de bendición sobreabundante en cada una de las familias. Las bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que la palabra de hoy haya llegado a su corazón y dé inicio a una profunda transformación de su vida. Ese es mi deseo. Mi deseo es que haya transformación en el corazón de la persona. Esa es mi razón de ser. Nací para formar a las personas, para ayudar en esa transformación de la gente.